Lymphoma Coalition, como expliqué antes, es una red global de organizaciones de pacientes. Estamos presentes en las organizaciones miembro, es parecido al CLES, solo que a nivel mundial. Entonces son a día de hoy 95 organizaciones de pacientes de más de 55 países y España está representada por AEL-CLES, que es un miembro muy activo dentro del Lymphoma Coalition, y AEAL, que no es tan activo dentro del Lymphoma Coalition. Mi rol es, yo soy responsable de establecer todas las alianzas a nivel mundial y tener la relación con las asociaciones miembros para entender cuáles son los retos en cada país e intentar ver cómo podemos ayudar a que seáis más eficaces en vuestro trabajo. Una de las cosas más importantes del trabajo que hacemos en Lymphoma Coalition es tratar de convertir la experiencia del paciente en datos. ¿Y esto por qué es importante? Porque no podemos convencer a los organismos públicos, a las administraciones sanitarias, basado en opiniones. Tenemos que presentar datos, ser capaces de cuantificar cuáles son los problemas, cómo influyen en costes, en gastos, las oportunidades de ahorro, porque al final es el lenguaje que entienden nuestros gestores sanitarios. Entonces, desde el año 2008, Lymphoma Coalition ha venido realizando una encuesta global de pacientes. Esta se realiza cada 2 años y los datos que yo voy a presentar hoy corresponden a la encuesta que se circuló en el año 2024. Esta encuesta se realiza online, está disponible en 20 idiomas y en el año 2024 recolectamos 11.179 respuestas completas. Luego hay un número de respuestas que, bueno, los pacientes abandonan de repente cuando les quedan 4 o 5 o se dejan preguntas sin contestar. Esas no las contabilizamos, aunque puedan tener un valor, intentamos solamente basarnos en las respuestas completas. Los cuidadores también están invitados a responder y hay una línea, además de preguntas, exclusiva para los cuidadores. Recibimos respuestas de 79 países, superando los países en los que tenemos presencia con alguna organización de pacientes miembros, y quedaron más de 20 subtipos de linfoma representados en las respuestas. El cuestionario es muy amplio y cubre desde la primera aparición de los síntomas, cómo lo vivieron los pacientes o sus cuidadores, cómo ha sido la historia del acceso al diagnóstico, a tratamiento, qué síntomas han sido más prevalentes, los efectos adversos, calidad de vida, la experiencia en general con la enfermedad, con la comunicación médico-paciente, las oportunidades de participar en la toma de decisiones. Hay aspectos psicosociales, hay aspectos financieros, hay participación en ensayos clínicos, entre otros. Quiero que sepáis que la forma como avanzamos en la encuesta cada 2 años es reunir a un grupo de organizaciones miembros que han destacado por el número de respuestas conseguidas y se intenta co-crear preguntas nuevas de manera de que cada 2 años tengamos más calidad cualitativa en las respuestas. También todos los países que superen 100 respuestas, porque es un número que empieza a ser representativo, por debajo de eso pues es muy poco, son invitados a incluir 5 preguntas específicas para su país solamente, permitiendo incidir en temas que son de especial interés para ellos. Aunque la encuesta es online, hay muchas organizaciones que hacen un esfuerzo muy grande por imprimirlas, por intentar facilitar la respuesta a los pacientes, ¿no? Y así es como se consiguen un número de respuestas muy amplio en países pues, con menos recursos, en África, en algunos países de Asia y en algunos países de Latinoamérica también, donde la penetración de las redes o de online no es tan alta. Y los resultados nos permiten trabajar con mucha credibilidad, con una base de evidencia frente a clínicos, frente a las administraciones, tanto a niveles nacionales como regionales y frente a organismos que realmente son quienes toman las decisiones, ¿no?
Vamos a comenzar, bueno, yo voy a comenzar con, primero, diciendo, los datos que yo presento son los datos de global. Aquí no estoy filtrando por país. Y no estoy filtrando por país porque España tristemente no alcanzó en el 2024 las 100 preguntas. Si hubiésemos alcanzado las 100 preguntas, yo estaría presentando datos de global versus los datos de España, que es lo que normalmente vemos, para ver cómo, para entender cómo se sitúa España frente al resto del mundo. Pero podemos hacer España versus Portugal, España versus Europa, los 5 países que se consideran como los top de Europa, que generalmente es Alemania, Italia, España, Reino Unido, aunque ya no sea de la Unión Europea, y me está faltando uno, que ahora Italia. Entonces, bueno, estoy presentando datos de global y espero que para el 2026, que es el año que viene, cuando circulemos la encuesta entre enero y marzo, seamos capaces entre todos de superar las 100 preguntas y que dentro de poco yo esté presentando datos locales. Entonces, una de las preguntas, yo he seleccionado algunas preguntas porque por razones de tiempo no puedo presentar todo. Una de las preguntas es, antes de que se le diagnosticara el linfoma, ¿cuántas veces consultó a un médico? Este dato es muy importante para entender dónde tenemos un problema en primaria o si hay un problema en la ruta al diagnóstico. Y sorprende que hay pacientes que han consultado al mismo médico o a otro diferente hasta más de 10 veces antes de conseguir un diagnóstico, ¿no? Aquí lo más prevalente realmente es una vez con un 25%, pero oye, es que si juntamos 2 veces y de 3 a 5 veces tenemos un 50% de pacientes que no, nadie pensó en un linfoma en la primera consulta médica, ¿no? Esto se explica por la característica de los síntomas, a veces inespecíficos o incluso cuando son asintomáticos, que nos explicó el doctor Fernando, ¿no? Otra cosa muy importante es saber si los pacientes reciben la información de su tipo de linfoma al comunicar el diagnóstico. En Lymphoma Coalition estamos muy en contra de la clasificación Hodgkin y not Hodgkin, porque no Hodgkin es como decirte tienes cáncer, ¿vale? ¿Y cuál? Porque claro, no es lo mismo, como explicó el doctor Fernando, un linfoma B difuso de células grandes, que es un linfoma muy agresivo, que hay que tratar inmediatamente, que realmente estamos hablando de una situación muy complicada frente a un linfoma folicular o incluso una leucemia linfocítica crónica que se puede diagnosticar de manera accidental, sin que tenga sintomatología y que en muchos casos no requiere tratamiento inmediatamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Quiero también llamar la atención con que hace unos 6 años lo que teníamos aquí en pacientes era totalmente lo contrario, era superando el 60%, los pacientes no sabían cuál era su tipo de linfoma. Y hoy en día, pues el 66%, o sea, vamos mejorando. Y esto ha requerido campañas y mucha comunicación con los clínicos. Pacientes con 2 o más diagnósticos incorrectos antes de confirmar su linfoma hay un 14%, pero es que lo grave es que muchos recibieron tratamiento para algo que no era realmente la enfermedad que tenían. Pacientes con diagnóstico incorrecto 1, antes de confirmar su linfoma 33%, que tampoco es poco, y pacientes con diagnóstico rápido, o sea, antes de cumplir 3 meses tras la primera visita al médico, ha sido un 68%. O sea que ahí hay deberes por hacer, pero no estamos tan mal. Una cosa muy interesante es saber cuáles son los atributos que los pacientes valoran como importantes o muy importantes en un tratamiento. Porque la mayoría de los tratamientos se aprueban en base a la supervivencia global que ofrecen frente a lo que ya existe, o la supervivencia libre de progresión, ¿no? Sin embargo, al preguntar a los pacientes qué es lo que más les importa, encontramos que sí, la supervivencia tiene un 94%, tener una respuesta con ese tratamiento o adquirir una remisión, que es como se llama técnicamente, un 93%. Hay un porcentaje de pacientes que su expectativa es una cura, pero es que es muy alta la importancia que se le da a la calidad de vida.
Y esto está directamente relacionado con que los tratamientos sean más tolerables y tengan menos efectos adversos. También se valora que el tratamiento sea domiciliario versus tratamiento en clínica, aunque aquí es un 50%, más o menos la mitad. La duración del tratamiento también importa, tratamientos más cortos frente a tratamientos más largos, la preferencia es que sean más cortos, que tengan un impacto reducido en los cuidadores y la certeza de la evidencia sobre el tratamiento que se va a recibir, ¿no? Esto es muy importante para la comunicación médico-paciente. En cuanto a las barreras para acceso a tratamiento, aquí un 59%, repito, esto es global, no reporta barreras para acceder a tratamiento, pero un 16% que vendría a ser un número, pues yo creo que merece la pena darle atención. Las distancias con los centros oncológicos, con los centros de referencia, esto si nos fuésemos a España, pues va a depender mucho de dónde vengan los datos. Si tenemos pacientes respondiendo que están tratados en centros de referencia y que viven próximamente, pero probablemente eso no salga, pero como nos vayamos por pueblos que están mucho más retirados de los hospitales de referencia, pues ese número va a salir más alto. También todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Los tiempos de espera para el tratamiento, los tiempos requeridos fuera de las obligaciones diarias, el acceso a un especialista, pero bueno, vemos que no pareciera que haya tantas barreras a día de hoy. Esto que también quiero llamar la atención, que hace muchos años, hace unos 6, 8 años, estos números eran bastante distintos. Pero una cosa sí muy de delito es que 78% de los pacientes han reportado que nunca fueron invitados a participar en un ensayo clínico. Aquí hay mucho que ahondar. ¿Por qué? A lo mejor no eran buenos candidatos para un ensayo clínico porque los criterios de ingreso, de inclusión en los ensayos clínicos son como muy estrictos, no siempre son representativos de los pacientes en vida real, que tienen comorbilidades, que a lo mejor son más frágiles. Aquí hay mucho que explorar, pero sí creo que es un dato importante porque realmente en la práctica clínica vemos que salvo los clínicos que están directamente involucrados con ensayos clínicos, es raro que se ofrezca un ensayo clínico. Y más de la mitad de los pacientes, si se les invitara, estarían muy dispuestos a participar en un ensayo clínico. Entonces, requerimos mantener más activa la información en cuanto a ensayos clínicos. Esto es algo que os toca muy de cerca porque es una pregunta sobre los recursos de información y apoyo de las organizaciones de pacientes más utilizados por los encuestados durante el último año. Esto concretamente organizaciones de pacientes. Vemos que casi la mitad visitan con regularidad los sitios web de las organizaciones de pacientes, aprecian también casi, un 41% folletos, información escrita, o sea, lo escrito, lo que se pueden llevar a casa realmente es lo que más valoran. Luego, que se les faciliten listas de preguntas para facilitar su comunicación con los pacientes, también son muy valorados. Este tipo de reuniones cuando se hacen con pacientes también, o los seminarios, bien sean presenciales o vía web, también son muy valorados. El contacto con otros pacientes, más de uno de cada 4 pacientes es lo que más valora, ¿no? O incluso con cuidadores que puedan hablar más de igual a igual. Y luego los canales de redes sociales pues tienen un valor importante para uno de cada 4 pacientes. Y los grupos de apoyo y los programas de acompañamiento también están valorados, quizá porque llegan a menos gente y menos gente entiende bien de qué estamos hablando, ¿no? El 60% de los encuestados recurre a motores de búsqueda para obtener información sobre su linfoma y el 49% recurre a las webs de organizaciones de pacientes, ¿no? Solo un 29% a páginas web de organismos de salud pública. Más allá de lo que hacen las organizaciones de pacientes, si nos vamos a las preferencias en las fuentes de información,
Indudablemente las más valoradas son las conversaciones con el equipo médico. Y no voy a recorrer las demás porque quiero centrarme en qué es lo que valoran los pacientes de la comunicación médico-paciente. Valoran que siempre se les escuche con atención, valoran que siempre se les hable de manera amable y sensible, que siempre se les permita expresarse sin interrumpir. Y aquí quiero parar, porque cuando un 56% de los pacientes me dicen que siempre su médico les permite expresarse sin interrumpir, quiere decir que hay un 44% al que no se les permite expresarse sin interrumpirlos. Y esto es muy común en la consulta médica. Entonces, aquí tenemos deberes que hacer. Un 45% dice que siempre se aseguran de que entiendan las respuestas a sus preguntas. O sea, ese preguntar sobre lo que te acabo de explicar, a ver qué has comprendido de lo que te acabo de explicar, es muy importante. Contrastar que se ha comprendido el mensaje en un momento en que a veces uno tiene como una nebulosa mental producto de la ansiedad generada por la información. Y luego la importancia de que sea el propio médico quien te invite, te anime a hacer preguntas, que no se deje como la responsabilidad del paciente hacer las preguntas, sino que yo genere el clima para que hagas esas preguntas, ¿no? Sobre cuáles son las prácticas de atención centradas en el paciente, pues lo que afirmaron es que lo que era importante o muy importante es que el médico les ayude a comprender las implicaciones económicas de las opciones de tratamiento, porque a veces las hay, que le brinde información o apoyo para que puedan controlar con confianza su linfoma o los efectos adversos de su linfoma, que comprenda el médico qué es importante para el paciente y su cuidador al gestionar su atención, o sea, que personalice bien, que pregunte cuánto desean participar en las decisiones sobre toda su atención en el tratamiento, y cualquier respuesta debe ser respetada. Hay quien dice, toma la decisión tú, yo no me veo capaz. Hay quien dice, yo quiero participar y quiero que además mi familiar esté conmigo y también participe. O quiero tomar la decisión yo solo, o quiero que lo hagamos aquí conversando. Y luego que diga toda la verdad sobre el diagnóstico o los resultados de las pruebas al dar noticias, aunque sean difíciles. Y esto es muy importante también, o sea, que esa conspiración del silencio de la que hablan a veces los psicólogos, que no siga avanzando, que realmente hablemos con transparencia, con la verdad. Este dato va a ser importante para algo que os voy a contar al final. Y aquí nos vamos a profundizar un poco sobre esa participación de los pacientes en la toma de decisiones. El 42% participó plenamente en las decisiones sobre su atención y tratamiento, mientras que un 41% no participa todavía plenamente en esas decisiones, pero de ese 41, 13% claramente quiere participar mucho más. Esto es importante para seguir también empoderando al paciente para que esa participación sea posible. El 29% de los pacientes no tenía opciones de tratamiento, o sea que es que no había nada sobre lo que decidir. El 11% de los pacientes recibió más de una opción de tratamiento, pero quiero hacer énfasis en que toma de decisiones compartida no significa decidir entre tratamiento A versus tratamiento B, es que a veces solamente hay un tratamiento A al que puedes acceder, pero es importante que el médico entienda cuáles son tus metas con el tratamiento, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus valores importantes, si te importa la calidad de vida o estás dispuesto a sacrificarla, si te importa tener que venir al hospital frente a recibir el tratamiento en casa, si te importa un tratamiento intravenoso frente a un tratamiento oral, porque todo esto puede ayudar a encauzar cómo se presenta esa única opción que hay o incluso qué probabilidades hay de ajustar la administración de ese tratamiento, ¿no? Si hay opciones domiciliarias, etcétera, ¿no? Al preguntar quién preferían que en última instancia tomara las decisiones sobre la atención médica, aquí superando, sería 1 de cada 3, un poquito más alto, paciente y médico juntos. Hay un 28%, superando 1 de cada 4, que dice no, yo solo, yo mando sobre mi tratamiento. Hay un 17% que dice no, que el médico tome la decisión y yo acato.
Hay un 9% que quiere que su cuidador también forme parte. Hay incluso quien dice entre mi médico y mi familiar y mi cuidador, que ellos tomen la decisión y yo tan contento. Y hay incluso quien dice que sea mi cuidador, o sea, mi esposo, mi mujer, mi hermano, mi hermana o quien esté a cargo. El 42% de los pacientes indicó que disponía de tiempo suficiente para reflexionar sobre el tratamiento. Quiero llamar la atención que la otra parte puede ser porque realmente no hay tiempo. Es muy agresivo el linfoma y hay que empezar inmediatamente. Aquí esto es comprensión de la terminología médica. Como vamos mal de tiempo, no voy a pasar. Yo le ofrezco a Celia hacer una grabación cubriendo todas las diapositivas, pero sí quiero llamar la atención sobre las diferencias de género en la experiencia del paciente, porque hay diferencias de género. Por ejemplo, las mujeres pues nos quejamos más sobre que el estilo de vida, mis actividades favoritas, no se discuten con el médico, que no me pregunta sobre estas cosas, y los hombres parece que están más conformes. Y hay también diferencias significativas entre el tipo de linfoma que tiene. La encuesta nos permite filtrar por tipo de linfoma, por edad, por sexo, por muchas cosas. Y entonces quisimos hacer esta comparación porque uno es un linfoma agresivo versus un linfoma crónico y ver si había diferencia en esas percepciones, ¿no? Y sí que la hay. Entonces es curioso como los hombres con linfoma agresivo parecieran estar como de acuerdo o totalmente de acuerdo en que su estilo de vida y sus actividades favoritas sí que se discutieron bien con el médico, y las mujeres un poco menos. Entonces, ese tipo de diferencias de género, pues parece que no, pero sí. Luego, en experiencia con efectos adversos, el 94% de los pacientes experimenta efectos adversos, el 66% reporta la fatiga como lo más común, y hay mucho énfasis en si es un síntoma o si es un efecto adverso, y allí todavía hay muchísimas causas, ¿no? Lo más importante es que más de la mitad no reciben apoyo médico con respecto a la fatiga, que parece ser tan importante e influir en todas estas cosas, ¿no? Si el 35% de los pacientes ni siquiera han tenido la oportunidad de conversar sobre su fatiga con su médico o lo hicieron de manera muy limitada y esa fatiga está impactando las actividades cotidianas, el estado de ánimo, la capacidad para pensar, para dormir, para trabajar, repercuten en su situación económica, en su funcionamiento sexual, etcétera, pues tenemos un problemita allí y tenemos que trabajar en ello. Quería traerlo porque estos son efectos secundarios experimentados con el tratamiento más reciente, y aquí están todos los subtipos del linfoma mezclado. Y quiero llamar la atención sobre lo azul, es los pacientes que experimentaron el efecto adverso, y lo morado es si lo experimentaron de manera severa o muy severa. Y esto es importante porque a veces se le da, parece que poca importancia a determinados síntomas porque no muchos pacientes lo reportan. Sin embargo, esos que lo reportan es que les afecta severamente o muy severamente. Entonces hay que ver con este tipo de filtros también, no se trata solamente de la incidencia, se trata también de la magnitud, del impacto que está teniendo para que se les dé una importancia mayor a la que se les da actualmente. Todo este material lo vais a tener a disposición para estudiarlo con detenimiento, pero sé que vamos mal de tiempo, tengo a Celia aquí presionando. Y esto es una selección de efectos secundarios más prevalentes experimentados con el tratamiento más reciente. Entonces, bueno, esto es lo mismo, pero presentado de otra manera, ¿no? Y esto pues es más de lo mismo, calidad de vida, cuál es el impacto de los síntomas y los efectos adversos del tratamiento, sabiendo que el 65% de los pacientes experimenta problemas derivados de los síntomas y el efecto adverso, pero es que eso se traduce en problemas para caminar, en problemas de pérdida de fuerza, en incapaz de hacer nada físicamente demandante, en problemas con el equilibrio, en dolor y molestia y en ansiedad y depresión. Entonces, estas son las consecuencias de no poder reducir ese impacto. Y el impacto emocional también importa, la parte de ansiedad, preocupación, depresión, síndrome de estrés postraumático, es también muy importante, sobre todo sabiendo que a día de hoy contamos con guías de práctica clínica
para hacer una valoración del nivel de ansiedad de un paciente cuando llega a la consulta clínica, y hay intervenciones clínicas que se pueden hacer para mejorarla. Y esto también es un área de atención. Quiero deciros que se está empezando a incluir en las guías de práctica clínica estos factores. Entonces, como conclusiones, el retraso en el diagnóstico sigue siendo una barrera crítica, el acceso equitativo y ensayos clínicos, sobre todo ensayos clínicos, es limitado, la definición de valor en tratamiento incluye muchísimo más que la curación o la supervivencia, siendo calidad de vida y tolerancia al tratamiento igualmente prioritarios para los pacientes. La comunicación sigue siendo un desafío central en la experiencia del paciente y la participación del paciente en toma de decisiones es muy incompleta. Persisten desigualdades de género en cuanto a la experiencia del paciente o la percepción. La fatiga es un efecto adverso universal pero insuficientemente atendido, y la calidad de vida está seriamente comprometida por síntomas y afectos adversos, incluyendo los psicológicos. Y las organizaciones de pacientes, vosotros, son un pilar esencial para resolver todos estos problemas o al menos irles dando cauce. Y muchas gracias. Y ya está.